Hola a todos, soy Arturo con Mile High Records y el día de hoy voy a estar presentándoles un video con un par de tips de cómo mejorar el tono de su guitarra. En especial vamos a estar hablando sobre la ecualización porque es algo muy poco comprendido y siento que es una falla cuando los guitarristas sabemos que cuando eres guitarrista estás en una constante carrera para buscar el tono que te va a definir como guitarrista, es como tu voz, es lo que va a hacer sobresalir tu instrumento de todos los demás guitarristas que existen. Entonces por eso es muy importante tener bien definido cuál es el tono que te gusta, ¿no? Aquí vamos a hablar de la ecualización en particular. Voy a tratar de hacer otro video en cuanto a las etapas de ganancia, en cuanto a los efectos que puedes aplicar, pero empecemos por la ecualización, porque ya es un tema en sí bastante incomprendido. Para esto, empezaremos con la primera etapa de ganancia que hay en tu cadena de sonido que vendría siendo tu instrumento, ¿no? Aquí está una guitarra, es una Jackson Randy Rhoads. Tiene dos controles de volumen y tiene un control de tono. Esta es la perilla que nos va a interesar el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto es básicamente lo que empieza a ecualizar tu instrumento. ¿Qué es? Esta perilla de tono en casi todos los instrumentos, bajo, guitarra o lo que sea que estés tocando, que tenga una perilla que dice tone o tono, no es más que muchas veces un filtro de ecualización en el cual estás quitando ciertas frecuencias agudas para poder tener un sonido más grave, un sonido un poco más sordo, o puedes aumentar el tono para abrir todas las frecuencias que están saliendo de las pastillas de tu instrumento. Las pastillas también son muy importantes en el tono, ¿por qué? Porque las pastillas por lo general que son single coils o sencillas, son pastillas que tienen poca ganancia y son muy claras, tienen por lo general unas frecuencias medias y agudas que cantan mucho. Y las pastillas como esta guitarra, una Jackson, son humbuckers o pastillas duales, tienen más salida, tal vez cantan menos esas frecuencias agudas o medias, y las frecuencias graves tienen todavía más presencia porque tienen más potencia de salida. Y como sabemos, las frecuencias graves ocupan la mayoría de la potencia del voltaje, digamos, de salida de unas pastillas. Entonces las pastillas son importantes. Lo que podemos cambiar en verdad es la ecualización. Todo empieza con la perilla de tono de tu instrumento. Vamos a un amplificador que tengo aquí para poder demostrar cómo se podría configurar dependiendo de qué sonido quieres un ecualizador de un amplificador. Aquí tenemos nuestro amplificador de hoy, es un Vox, es un amplificador híbrido, tiene una etapa de entrada de preamplificador basado en un bulbo y la etapa de salida o la etapa de potencias de transistores. Suena muy bien este amplicito, tiene modelador de amplificadores, lo podemos ver aquí, no nos vamos a adentrar en esto todavía. Tiene también varios efectos, lo que nos interesa es esta sección de aquí, que es el ecualizador del amplificador en sí. ¿Cuántas veces no hemos tenido el compa rockero por excelencia que llega y hace esto? Le sube a todas las perillas del ecualizador de su amplificador pensando que eso va a exprimir al máximo la potencia que tiene el amplificador y por ende va a ser el más rockero del mundo. Esto no está más que lejos de la verdad, ¿no? Esto lo único que va a hacer es enlodecer el tono de tu guitarra sin que se pueda entender qué es lo que están haciendo esas cuerdas cuando están vibrando. Entonces, para darnos una idea, hay que siempre tener en cuenta que estos, lo que viene siendo el bass, middle, el treble, los bajos, los medios y los agudos, casi siempre hay que tenerlos empezando desde la posición del medio. ¿Por qué? Porque esta posición en la mayoría de los componentes electrónicos de los amplificadores o de ecualizadores o lo que tengas, significa que no hay adición de frecuencias ni tampoco está sustrayendo ninguna frecuencia, está neutral, está pasando tal cual como viene de esta sección, ¿no? Entonces, para la derecha o subiendo la perilla va a ser agregar decibeles de cierta frecuencia, lo cual va a introducir algo de distorsión armónica. Y hacia la izquierda va a ser
quitar esas frecuencias, lo cual va a estar quitando o reduciendo esas frecuencias del sonido original que está pasando tu instrumento. Entonces, como regla de oro, hay que tratar siempre de quitar frecuencias en lugar de añadir frecuencias. ¿Por qué? Porque si tú quieres añadir frecuencias, simplemente vas a estar introduciendo mucha distorsión en todas esas bandas que tengas. Entonces, primero hay que tener en cuenta de que en este ejemplo estamos utilizando la guitarra. La guitarra tiene que tener su espacio sonoro en el panorama. No puedes estar compitiendo con el bajo o tu compa el teclado. Si tienes un bajista y tú eres el guitarrista, hay que tener un poco de consideración y hay que bajar un poco los graves. La guitarra canta mucho en las frecuencias medias y agudas, pero no es tan indispensable que tenga tantos graves. En especial este amplificador que tiende a ser muy oscuro en el tono que te da, es bueno bajar algo las frecuencias graves si eres un guitarrista. Las frecuencias medias son muy importantes en las guitarras eléctricas porque las frecuencias medias van a determinar cómo canta tu guitarra, qué tan bien se escucha el timbre definido de tu guitarra. Entonces, probablemente esta sea la banda más importante para una guitarra eléctrica. Yo casi siempre agrego un poco de medios porque me gusta ese twang, me gusta sacar ese sonido como si trajera una Telecaster, me gusta ese sonido. Puedes bajarlo si tú quieres, no hay problema. Em, si tocas metal o algo así, muy probablemente vayas a aumentar el treble, ¿no? Para que se escuche más saturación en esas frecuencias agudas. Vas a bajar los medios y vas a aumentar los graves también, ¿no? Eso es si tu amplificador puede definir bien los graves. Si tienes una bocina de 8 pulgadas, probablemente no estés reproduciendo mucho grave y los bajos que puedas meter estén bien definidos, ¿no? Esta sería una posición como para tocar metal, algo así. En lo personal me gusta algo de treble porque este amplificador es algo oscuro y aparte mi guitarra no tiene tantos agudos chillantes. Entonces me gustaría subir un poco el treble. El middle definitivamente me gusta aumentarlo. Y yo le bajo casi siempre el bass para no estar compitiendo con el bajo. Que el bajo tenga su espacio de sonar choncho y que se exprese bien, ¿no? Ya aquí a la derecha tenemos la perilla de presencia que viene teniendo la función más bien como la de tone o la del tono que encuentras en tu guitarra, ¿no? Más para la derecha viene siendo, permite el paso de más frecuencias agudas y más para la izquierda va ensordeciendo un poco el sonido, quitando el paso de esas moviendo el filtro de frecuencias altas que se tiene más abajo en el espectro de frecuencias. Entonces, a grandes rasgos, esto es, hay que tratar de procurar siempre agarrar tu propio espacio sonoro. Si tienes un amigo que es bajista y sabe lo que hace, muy probablemente va a estar armonizando con los movimientos de ecualización que tú hagas. Si tú estás quitando algo de bajos para permitirlo cantar a él, tal vez él está aumentando un poco de bajos ahí. Si él sabe que la guitarra se desempeña más en las frecuencias medias, tal vez el bajo lo baje un poco, ¿no? Estas en el bajo tienden a ser las frecuencias nasales, ¿no? Y pueden llegar a competir con la guitarra. Muchas veces, dependiendo de qué bajo tienes, si es un bajo que tiene unas pastillas activas o lo que sea, tienen mucho treble, tienen mucho el ataque de la cuerda, ¿no? Entonces hay que bajárselo un poco. Si tienes distorsión o algo así, puedes subirlo o algo así, ¿no? Entonces hay que tratar de armonizar con los ecualizadores. En verdad es un concepto muy sencillo. Hay que tratar de bajar frecuencias en vez de subir cada vez que puedas. Si tienes que subir, fíjate bien en qué frecuencia estás subiendo y asegúrate de no estar pisándole los pies a otro de tus compas y no estar impidiendo que ellos se escuchen también. Ahora, aparte de en el amplificador y en la guitarra, también tenemos la posibilidad de tener pedales, ¿no? Si tú tienes pedales análogos, muy probablemente estos pedales también tengan una perilla de tone o tono. Esta perilla también te va a permitir jugar con ese mismo filtro de qué tantas frecuencias altas y qué tantas frecuencias graves dejar pasar al instrumento y así definir qué tanto va a cantar o qué tanto va a apoyar tu instrumento. Entonces, básicamente, como resumen, tenemos
las etapas que vendrían siendo desde la guitarra hasta tu amplificador, o si pasas por pedales análogos o un pedal multiefectos, siempre hay que tener en cuenta los ecualizadores. Nunca los gires todos a la derecha, no estás exprimiendo más tu amplificador, estás enlodeciendo el sonido de tu guitarra y eso lo va a ocultar en la mezcla. Se trata de resaltar, ¿no? Muchas veces esto de subir perillas y subir volúmenes, frecuencias, ganancias, todo esto son cosas del ego que tú piensas que te vas a escuchar mejor, pero en verdad el ecualizador sirve para quitar problemas de un instrumento. Hay que utilizarlo sabiamente, hay que tratar de sustraer frecuencias en vez de añadir, porque cada frecuencia que estés añadiendo, también estás añadiendo ruido, también estás añadiendo distorsión, que no siempre es deseable. Entonces, hay que tratar de sustraer, utilizar ecualización sustractiva. Las perillas de tono para muchos instrumentos diferentes, para muchos aparatos de procesadores, de efectos y lo que sea, significa básicamente lo mismo. Es un filtro ya sea high cut o low pass. Es un filtro que permite el paso de las frecuencias agudas o lo restringe. Eso es todo, ¿no? Entonces, hay que empezar por tu guitarra, hay que saber qué pastillas tiene, saber qué tanta ganancia tienen las pastillas, para ver qué tanto vas a restringir esas frecuencias chillonas. Hay que irte al amplificador. Recuerda que la perilla en medio siempre va a significar cero. Ni estás añadiendo ni estás bajando ninguna cantidad de frecuencias. Eh, Siempre hay que tratar de estar en armonía con otras personas que están en tu misma banda. Hay que tener consideración por las frecuencias que otros integrantes van a ocupar. Tú piensas a lo mejor que tu guitarra suena muy bien chillona, pero estás compitiendo constantemente con la voz o con un violín que está ahí. Entonces hay que tratar de agarrar su espacio y que cada quien tenga espacio de respirar, ¿no? Y de desenvolverse. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona la ecualización. Eh, Básicamente, si te gusta el rock and roll, trata de tener ahí algo de medios, quítale algo de graves para dejar el bajo pasar. Los agudos, nomás trata de que no sea tan chillante el ataque de las cuerdas, que no se escuche la púa raspando con las cuerdas. Si eres bajista, adelante con el bajo, réstale un poquito de sonido nasal y de agudos para dejar que la guitarra tenga su espacio. Si eres guitarrista que toca metal, sube graves, sube agudos, baja los medios para que ese espacio de que esté ahí la voz. Y bueno, cualquier duda que tengas, puedes ponerla aquí, puedes comentarla. Voy a tratar de hacer estos videos. Esto habló en exclusiva de la ecualización. También voy a tratar de hacer uno de etapas de ganancia, que es muy importante en definir el tono también como guitarrista. Voy a tratar de hacer otro sobre efectos y sobre cómo acomodar los efectos, que también es muy importante la sucesión de efectos que tienes en una cadena de principio a fin y en qué orden está cada pedal. Entonces, espero que les haya servido este video, espero que lo que hayan escuchado lo puedan aplicar la próxima vez que vayan a grabar, que vayan a presentarse, que vayan a practicar o ensayar con su banda. Hay que estarle dando, sigan grabando. Eh, Muchas gracias por sus comentarios. Echen like a la página de Facebook. Vamos a estar actualizando el YouTube también. Suscríbanse si les gusta el canal y eso es todo por ahora. Gracias, hasta luego.